Vamos a dar inicio a al último panel de la tarde, el cual se titula Diálogo entre el Derecho Nacional e Internacional, Control de Convencionalidad, una mirada comparada. Preside la mesa el vicepresidente de la Corte Interamericana, juez Roberto F. Caldas. Muy buenas tardes, señoras, señores. Algunas y algunos de ustedes me vieron hablar por esta semana en portugués. Y perdón si voy a maltratar su bellísimo idioma hoy. Es que aquí es un acto menos formal que las sesiones de la Corte, entonces me arriesgo a cometer algunos errores de conformidad y con la intención de estar más próximo a ustedes, que nos regalan con su presencia por toda la semana. De hecho, muchísimas gracias a la sociedad de Cartagena, sus autoridades electas y a todos de Colômbia que por la cuarta vez acorrem la Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para mim é um honor muito especial estar acá em la ciudad de um gran mártir, um gran símbolo de la defensa de los derechos humanos, defensor de los esclavos en el puerto de Cartagena, San Pedro Claver, defensor de derechos humanos declarado em 1985 e justamente em esta semana, enquanto estávamos acá sesionando, se empezou o decênio de los afrodescendientes en el mundo. Entonces, es muy importante divulgar, tornar visible la cuestión de los afrodescendientes en América y en el mundo. Entonces, este es un tema muy importante, la esclavitud que sigue en todo el mundo, desafortunadamente, en América también, en ambiente de trabajo. Y gostaria, com este recuerdo de que Cartagena é simbólica em la lucha por los derechos humanos, gostaria de saludar muito fraternalmente los componentes de la mesa. Em primeiro lugar, mi colega que nos preside, Humberto Sierra Porto, que nos assiste acá, cartagenero, e pido a permissão para saludar o outro cartagenero de la mesa, nosso colega Alexei Julio Estrada, para nosso honor, diretor jurídico de la Corte Interamericana. Estimado Dr. Alejandro Ordóñez Núñez, procurador de la Nación Colombiana, estimado amigo e colega e maestro juiz Alberto Pérez Pérez, de la Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nosso amigo, magnífico magistrado, Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, de lo Constitucional de la Suprema Corte de Costa Rica
el país que nos acoge como sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como poderão apreciar por las personas que integram esta mesa, son muestra clara de la importância e transcendência de um evento de magnitudes del que se desenvolve hoje em esta preciosa cidade Cartagena. Com o fundo desta cidade com tanto símbolo, o tema que hoje nos convoca a esta mesa é o diálogo entre o direito nacional e internacional, particularmente o direito interamericano de direitos humanos, e o controle de convencionalidade, que é um término técnico, digamos, pero com a sabedoria que nossos ponentes, muito bem escolhidos, vão a transformar este tema em palavras sencillas para aclarar a repercussão que tem para toda a América o controle de convencionalidade, que nada mais é que toda autoridade nacional de qualquer de los poderes, de qualquer rama, deve sempre, alá de la constituição de seu país, fazendo o controle de constitucionalidade, há que fazer também o controle de convencionalidade. Vale dizer, de la Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica. Para nós, a Convenção Americana é a Constituição de los Direitos Humanos de las Américas. Com esta força normativa, nós temos o honor de começar com estas sencillas palavras este panel para que puedan apreciar um pouco mais as ponências certamente brilhantes, já lo sé, de cada de los ponentes. Por favor, em primeiro lugar, gostaria de invitar o Dr. Gilbert Armijo para nos trazer suas palavras. Muitas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta hermosa ciudad de Cartagena. No tengo más que agradecimiento para la gentileza tanto de Humberto como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por habernos invitado a participar en esta tarde con ustedes, pero sobre todo les estoy profundamente agradecido porque me dieron la oportunidad de volver a visitar esta hermosa ciudad, donde la cortesía de su gente es impresionante. Les agradezco profundamente que se hayan quedado en esta tarde. Yo sé que ha sido un día muy pesado. A mí me interesa enfocar este tema desde el punto de vista que lo conversamos, desde la óptica de hasta dónde es obligada o obligatorio, por ejemplo, y cuál es el valor de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Básicamente, tanto se ha utilizado este concepto de derechos humanos que prácticamente se ha convertido en una especie de saco inmenso donde cabe prácticamente todo y no cabe nada. ¿Por qué digo esto? Porque tanto se ha utilizado el concepto que a veces nos olvidamos de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. En especial, por ejemplo, para las víctimas o para las personas que sufren algún tipo de perjuicio, estos instrumentos se convierten en una estructura que podría ser la diferencia entre
escuchar una reparación para el daño que les hicieron o nunca escuchar ninguna. Sin embargo, en mi país en especial, y es donde haré el énfasis, tal parece, por ejemplo, que cuando se habla de este tema, es un tema que se acepta muy fácilmente. Solemos ratificar la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, Pacto de San José, la Convención de Belén do Pará para la protección de las mujeres y evitar la discriminación, o la Convención sobre los Derechos del Niño, por decirles 3 casos. Pero curiosamente, nuestras autoridades, normalmente, cuando alguien reclama la violación de alguno de estos derechos, suele preguntarse en especial si los condenan, y en esto hablo del Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional, es la pregunta que suelen hacerse nuestros funcionarios, y en realidad había que cumplir con esto. Porque tal parece que nosotros, y en especial las personas de más edad de nosotros, que la que tenemos nosotros, suele pensar en el derecho de los derechos humanos como el resabio de ese viejo derecho internacional público que normalmente se suscribía, pero no tenía efectos normativos en la mayoría de los casos. ¿Por qué ocurre esto? En nuestro caso, por lo menos. Bueno, los estados estaban acostumbrados a suscribir los instrumentos internacionales normalmente, los tratados que eran entre estados normalmente, y estos podían ser unilaterales o bilaterales. Eran convenios entre estados donde el estado determinaba, por ejemplo, si obtenía alguna ventaja suscribiendo un convenio con el estado vecino para que hubiera importación de arroz o de frijoles o de cualquier otro producto. Pero en última instancia, por ejemplo, no dejaba de ser un convenio entre estados. Esta serie de primeros tratados, que fueron los que imperaron durante la mayoría del siglo XIX y el siglo XX, fueron denominados, por lo menos en nuestro medio, como tratados-contratos. ¿Y qué ocurre con este tipo de convenios? Bueno, que la Convención de Viena establece que cuando hay un grave incumplimiento, puede operar la suspensión total o parcial de estos convenios, o el cambio de circunstancias permite a la parte afectada dar por terminado este tipo de negociación. La diferencia entre estos primeros convenios internacionales y los convenios que implican derechos humanos es esencial para poder entender por qué son obligatorios dentro del Estado y por qué los ciudadanos tienen un poderoso instrumento a su favor para reclamar la violación de estos cuando ocurra. Por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos se diferencian que tienen un fin diferente. Básicamente lo que persiguen es el establecimiento de un orden público común para las partes, que no van a ser los destinatarios los estados, sino los ciudadanos. Dicho en palabras sencillas, cada vez que el Estado suscribe un convenio como el Pacto de San José, le otorga a sus ciudadanos una serie de derechos adicionales a los que ya tenían en las constituciones. Pero a diferencia de los tratados tradicionales, el Estado, una vez que lo suscribe para sus ciudadanos y luego no puede desentenderse de él con la misma facilidad. Así se ha pronunciado, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Sorin, de 7 de julio de 1989, en el parágrafo 87, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC181, que vino a establecer este tipo de situaciones. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que en algunos de estos convenios se establecen reglas muy claras, por ejemplo, de cuáles son las nuevas reglas del juego para el Estado que suscribe estos tratados. Por ejemplo, en la Convención de Belén do Pará se establece que hay que establecer una interdicción positiva y darle mayor participación a las mujeres, por ejemplo, evitando la discriminación en los puestos de elección popular. Esto ha llevado que nuestra Sala Constitucional, aplicando dicha normativa, haya declarado inconvencional algunos de los convenios internacionales que habían de los partidos políticos para presentar los candidatos a elección en los puestos de representación popular, garantizando que hubiera igualdad de género, igualdad de número de hombres y de mujeres en los puestos de elección real, lo cual quiere decir que al final iba a haber tanta participación de hombres como de mujeres que iban a ser efectivamente electos. Esto ha dado como consecuencia, por ejemplo,
que en nuestra Asamblea Legislativa prácticamente la mitad de las diputadas, de los diputados son hombres y la mitad mujeres. O en la Corte Suprema, por ejemplo, la mitad son mujeres y la mitad son magistrados. Y si hablamos del número de mujeres que integran la Corte Suprema como jueces, prácticamente un 62% son mujeres en relación a la forma de elegir tradicionalmente estos puestos en nuestro ordenamiento. Les decía que los estados normalmente utilizan este tipo de barreras como para olvidarse de que tienen que cumplir obligatoriamente con cierto tipo de convenios internacionales. Pero además hay un problema estructural en nuestro medio. La Corte Interamericana, cuando se diseñó, con todo el apoyo de los diferentes estados, siguió un modelo que en el siglo XIX y XX era el normal. Y era, por ejemplo, que la Corte se subdividía a la vez en dos secciones. Una de admisibilidad de los asuntos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una segunda fase estaba para el tribunal. Para esta división, por ejemplo, se utilizaba los mismos conceptos de admisibilidad que se utilizaba en la materia ordinaria en esas épocas. O sea, que hay un examen de admisibilidad cuando una persona presenta un recurso ante un tribunal para ver si el asunto se admite o no. Hay algunos principios que se aplican todavía, por ejemplo, y que creo que contribuyen a esto. El principio, por ejemplo, de subsidiariedad en los asuntos que son presentados ante la Corte. Ello implica, por ejemplo, que aún ante la falta de una respuesta interna a graves agresiones a los derechos humanos, la parte debe haber agotado primero en el ordenamiento interno todos los recursos hasta casación y posteriormente se determinará si eso ingresa a la Corte. El pronto agotamiento de los recursos, unido con el de subsidiariedad que les decía, esto implica, por ejemplo, entre otras cosas, no que nosotros tengamos algo nuevo. Los europeos también tenían algo similar. Y la tercera es que se les reconoce a los estados un enorme grado de autonomía sobre el mecanismo de vigencia de los derechos humanos al interno. Esto es que los estados deben implementar las medidas internas apropiadas, para reparar esos derechos. Esta situación, por ejemplo, implica, entre otras cosas, que muchos de nuestros ciudadanos latinoamericanos tienen pocas o casi ninguna posibilidades de poder presentar un caso ante una corte de este nivel. En doctrina hay diferentes opciones para solucionar este problema. Bobbio y Peces Barba propugnaron durante mucho tiempo por lo que ellos denominaron la tercera vía. Y esta tercera vía lo que significa es que cuando existan estas barreras, los tribunales constitucionales de los países deben cumplir una doble función. Parte de la doble función es convertirse prácticamente en tribunales de derechos humanos que aplican los instrumentos internacionales de derechos humanos directamente en su ordenamiento interno, para subsanar este posible grupo de efectos que les mencionaba. Se da aquí una retroalimentación entre los derechos humanos y los derechos constitucionales, lo cual implica también, como ocurre en Costa Rica, por ejemplo, que es el caso que estoy citando, nuestros ciudadanos muchas veces presentan lo que se denomina aquí tutela, que es amparo en nuestro caso, directamente ante la Corte de Constitucionalidad o la Sala de Constitucionalidad, alegando la violación de cualquiera de estos derechos que está consagrado en un instrumento de derechos humanos. Esta situación dio como consecuencia varios aspectos y en relación al tema quiero aclararles una primera parte. En nuestro caso, nosotros no podemos hablar de ese diálogo jurisprudencial convencional en una primera etapa de 1990 hasta aproximadamente el 2011-2012, quizás un poquito menos. Porque hasta ese momento nosotros lo que hicimos fue, siguiendo la estructura de nuestra ley de la jurisdicción constitucional, en la que había estado muy involucrado don Rodolfo Pisa, que había sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quizás porque en ese primer periodo donde don Rodolfo fue magistrado y presidente de la Corte,
la Corte solo conocía graves violaciones a los derechos humanos. Normalmente tenían que ver con genocidios, masacres, etc. Y de hecho había un gran vacío, por ejemplo, para todo lo que eran alegatos de los derechos sociales, económicos, culturales, además de otro tipo de derechos. Prácticamente nuestra Sala Constitucional tiene como base el artículo 25 del Pacto de San José, que obliga a todos los estados a implementar dentro de su ordenamiento un recurso sencillo, fácil, informal y que pueda ser resuelto en un plazo bastante breve cuando se alegue una violación de algunos de sus derechos fundamentales. Esto permitió que muy temprana la Sala, en el 90, ya se estableciera un precedente que fue importante, y perdón que se los diga como un pedacito muy pequeño. Dice, cuando las disposiciones de los tratados resulten ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de otras normas que las desarrollen en el derecho interno, las legales que las contradigan deben tenerse simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango superior del tratado. Esto no es más que un replanteamiento del caso Marbury versus Madison de 1803, solo que aplicado a la justicia convencional. Lo que implica, vean la seriedad del asunto, es que se le dice a todos nuestros funcionarios que cuando tengan que aplicar una disposición de la ley y esa disposición de la ley se oponga a lo que dice la convención, tienen que aplicar la convención y no la ley, lo cual implica todo un replanteamiento. Y les voy a citar un caso de esto. Por ejemplo, nuestra Constitución, en el artículo 14, inciso 5, tenía una norma que decía que el costarricense, casado con una mujer extranjera, por ese solo hecho, a los 2 años de estar casados y ella viviendo en Costa Rica, él podía conferirle la nacionalidad a su esposa. Y se presentaban ante el registro y el registro autorizaba los trámites y les otorgaba la nacionalidad a la mujer. Un día una señora casada con un extranjero se presenta luego de cumplir los requisitos al registro civil y le dice, mire, yo vengo a inscribir a mi esposo, que es extranjero, como costarricense. El registrador se le queda viendo y le dice, mire señora, me hubiera encantado darle razón, pero la verdad es que la Constitución lo que dice es que el hombre costarricense casado con mujer, no dice la mujer, así que lo sentimos mucho, pero a usted no se le aplica. Bueno, esta señora se presenta ante la sala y luego de escuchar a las autoridades del registro civil, la sala declara inconvencional el artículo 14, inciso 5 de la Constitución y dice que en todos los casos donde la Constitución nuestra diga hombre, que era el concepto genérico que se empleaba en esa época para denominar a hombres y mujeres, donde la Constitución dijera hombre, debía leerse siempre persona humana, que es el concepto que utilizan los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto dio como consecuencia de que posteriormente a esta sentencia toda la Constitución se reformó y en todos los sitios donde se leía hombre se puso persona humana. Se eliminó la discriminación por razón de género. De esta forma se aplicó esta disposición de la sala en el sentido de que debía eliminarse. Pero ¿cuál es como les decía yo, como nosotros no teníamos el problema de algunas decisiones, por ejemplo, que nos afectaran en esa época del 90, tenemos un primer fallo, que les mencionaba, y un voto, el 3805 del 92, redactado por don Rodolfo Pisa, que pasó a establecer cuál era el rango que tenían que tener los instrumentos internacionales de derechos humanos en nuestro país. Y en esta primera sentencia se dijo que los instrumentos internacionales de derechos humanos completaban la parte dogmática de la Constitución, algo parecido a lo que hicieron los franceses en el 50 y algo, en el 57 si no mal no recuerdo, donde integraron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la parte dogmática de la Constitución, y esto fue lo que le permitió al Consejo Constitucional francés hablar del bloque de constitucionalidad y además comenzar a fallar en relación a derechos individuales de los franceses. En nuestro caso, por ejemplo, esto se reconoce en esa sentencia. Pero no solo se dijo esto que les menciono, sino que ya en el 90, en la sentencia 1147, se declara inconvencional una ley, vean lo que les digo,
se declara inconvencional una ley no inconstitucional, la ley, y es precisamente el 240, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, esta norma, el 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, decía que si un funcionario judicial se jubilaba y luego de estar jubilado cometía algún hecho que pudiera ser delictivo, por el cual lo condenaran, no solo perdía su libertad, como en este caso, que fue condenado una persona por homicidio después de haberse pensionado, sino que además, por disposición del 240 de la Ley Orgánica, perdía automáticamente su pensión. En este caso concreto, por ejemplo, él alega la inconvencionalidad del 240 por violación del convenio 102 de la OIT en los artículos 23, 24 y 25. Y dice que se establece, por ejemplo, un principio de confiscatoriedad en relación al patrimonio que ya había entrado dentro de su esfera, y la sala lo declara con lugar y declara inconvencional la norma. Hay una sentencia, una opinión consultiva que fue especialmente importante para nosotros, y aquí sí ya tenemos un diálogo convencional. Es la opinión consultiva O5/85. Aproximadamente en el 83 aparece por Costa Rica un extranjero norteamericano y llega unos días de vacaciones y decide quedarse. Como en todos los países, en Costa Rica, para quedarse, si uno es extranjero, tiene que hacer una serie de trámites. Este señor hace algunos, otros no, pero luego tiene un problema serio: ¿cómo vivo? Y entonces se va a un periódico que se llama el Tico Times y ofrece sus servicios como periodista. Lo contratan y comienza a publicar diferentes noticias en Costa Rica, hasta que el Colegio de Periodistas se entera que este señor está trabajando como periodista. Van al periódico y le preguntan que si él es periodista colegiado y de qué universidad. Entonces él dice que no, que simplemente ejerce como periodista, y los del Colegio de Periodistas le dicen: mire, en este país para ejercer como periodista uno tiene que estar incorporado a un colegio profesional, porque si no comete un delito que está tipificado como ejercicio ilegal de la profesión. Como el norteamericano no hace caso y sigue trabajando, lo acusan penalmente, lo condenan penalmente por ejercicio ilegal de la profesión, y este señor se queda en esta condición. Como es un medio de comunicación muy grande, el que se interesa al fin en la causa de este señor, comienzan a presionar al gobierno, y el gobierno le hace una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los alcances del artículo 13 del Pacto de San José, que, como ustedes saben, establece la posibilidad de acceder a la información, divulgarla, etcétera. La Comisión emite un criterio en relación a esta norma, el artículo 13, y dice que para ejercer ese derecho a acceder a la información, pedir información y divulgarla, es un derecho de todo ciudadano, no solo de los periodistas. Y por ende no tiene que estar colegiado para que se le permita ejercer esa profesión. Como el dictamen es negativo al gobierno costarricense, el gobierno de turno lo que hace, una vez que recibe el informe de la comisión, es guardarlo en una gaveta, porque en ese tiempo se discutía si los informes de la comisión eran vinculantes o no eran vinculantes para el Estado, y nunca más se vuelve a referir al tema, a pesar de que la comisión le daba la razón a esta persona que había sido condenada. 10 años después, en el 95, se presenta una acción de inconstitucionalidad donde se alega, entre otras cosas, que la interpretación que ya dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado costarricense. La Sala Constitucional analiza el caso y dice que no es ético que un gobierno haga una consulta ante la Comisión de Derechos Humanos y que si la Comisión le da un dictamen desfavorable, lo oculte. Y que si el Estado hizo la consulta, esa consulta es obligatoria para el Estado. Con base en esa opinión consultiva, se elimina el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, que establecía el ejercicio ilegal de la profesión. En el caso de Mauricio Herrera, perdón, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos, ok, corto.
Hay otro caso que me interesaba mencionarles, pero en vista de que yo creo que ya estoy sobre el tiempo, hay una segunda etapa en esto. Nosotros, como les decía, por ejemplo, aplicamos directamente a través de las peticiones que nos hacen los ciudadanos casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero tenemos una última discusión que se nos ha presentado. En el caso de Mauricio Herrera, un caso donde Costa Rica fue condenado, el Estado acató inmediatamente y modificó todo el ordenamiento, incluso el recurso de casación, y lo convirtió en apelación a fin de que se adecuara al ordenamiento. Pero el cuestionamiento que tenemos últimamente, por lo menos en el Tribunal Constitucional, un grupo del Tribunal Constitucional, hay dos, nosotros somos 7, mayoría simple, decide cómo se falla, y tuvimos un caso interesante que es el de un abogado que pretendía, por ejemplo, que su compañero, que era del mismo sexo, fuera beneficiado en la seguridad social con su seguro. Nosotros, a diferencia de ustedes que tienen una muy buena sentencia sobre este tema, hemos tenido algún problema con esta situación en el tanto y en el cuanto nuestra Constitución es muy radical. Pero, estando en curso el amparo, el señor presenta el precedente del caso Atala Rifo y dice, la Corte Interamericana ya se pronunció a través de una interpretación de hasta dónde llegan los derechos de las personas del mismo sexo y que el Estado tiene la obligación de eliminar todas las discriminaciones que se establezcan en relación a nosotros, y a pesar de que no esté regulado, yo reclamo la aplicación directa de este fallo. Les digo que esto dio lugar a una discusión que no habíamos tenido hasta el momento, porque hasta este momento normalmente nosotros aplicábamos directamente casi toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial cuando se habían pronunciado sobre una norma determinada. Pero en este caso de Atala Rifo, 4 compañeros dicen, no podemos aplicar el caso Atala porque no se refiere a los mismos supuestos de hecho del caso que tenemos nosotros. La mayoría dice lo contrario y estamos 4-3 divididos sobre eso. Pero al margen de esta discusión, lo importante es que se genera una discusión que luego toma auge en América Latina sobre cuál es el valor vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los países que no han sido parte en el fallo, para los terceros. Y prácticamente lo que dice la mayoría en unas notas separadas es que en esos casos, por ejemplo, la Corte Americana de Derechos Humanos no puede obligar a un país en ese tipo de situaciones porque es establecer una especie de stare decisis. Desde luego, para los demás entre los que estoy, esto no tiene ningún sentido porque reiteradamente la Corte ha dicho cuál es el valor vinculante. Y en última instancia, la Corte es el supremo intérprete de los convenios internacionales y en concreto del Pacto de San José. Y ningún tribunal de ningún otro grado puede cuestionar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros, este es un tema de discusión que todavía estamos en él y en el que están algunos otros países latinoamericanos. Y si hay tiempo podríamos hablar algo más, pero creo que ya se me agotó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Gilbert Armijo, que ha nos presentado algunos ejemplos concretos de aplicación de la Convención Americana y también de decisiones de la Corte Interamericana en diálogo con la jurisdicción nacional de Costa Rica y con excelentes ejemplos también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, tenemos el honor de transmitir la palabra al doctor Alejandro Ordóñez, excelentísimo Procurador General de Colombia. Con la palabra, doctor. Señor presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Humberto Sierra Porto, señores magistrados de la Corte Interamericana, señores panelistas, agradezco la invitación a participar en este evento. Es un honor, como Procurador General de la Nación, responsable constitucional de la defensa de los derechos humanos, los intereses de la sociedad y el ordenamiento jurídico, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema para el cual fui convocado. Primero, quiero reconocer el aporte para la consolidación de nuestros sistemas jurídicos y políticos en el hemisferio que hace el sistema interamericano. Durante las últimas décadas, tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los demás instrumentos que conforman el sistema se convirtieron en un conjunto normativo que configura una verdadera jurisdicción supraconstitucional. Se ha dicho que en la sentencia de octubre de 2012 del caso Masacres de Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, se produjo un giro en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que permitiría que un Estado, en la terminación de un conflicto armado no internacional, pueda no investigar, juzgar y condenar penalmente a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Se ha dicho que no se presenta impunidad en esos eventos si hay verdad y reconocimiento de esas violaciones. Así no exista condenas proporcionales a la gravedad de la violación cometida y así no exista cárcel. Se ha dicho de igual modo, equivocadamente, que el voto concurrente de algunos magistrados en la sentencia citada y algunos fragmentos de la misma son un cambio de jurisprudencia que avala la pretensión de que el Estado solo debe investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto de la terminación de un conflicto armado. Según ese criterio, errado en mi parecer, el Estado podría renunciar a la persecución penal de todas las graves violaciones a los derechos humanos que no alcancen la connotación de crímenes de lesa humanidad. Para analizar un solo ejemplo, ante una desaparición forzada, si no se demuestra que el caso hizo parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, el Estado podría no investigar, juzgar y condenar penalmente a los perpetradores, sean de la FARC o sean agentes estatales. Sobre estas aseveraciones, varias cosas, varias puntualizaciones.
La primera, elemental. Un voto concurrente no es una sentencia. La Corte Interamericana en la sentencia de Mozote señala una cosa muy diferente. Reconoce que el fallo trata de una situación en el marco de un conflicto armado no internacional y con ocasión de su terminación. A la luz de ese contexto, hace las siguientes afirmaciones. Resalta que es útil y apropiado, dice la Corte, como en el caso de las masacres de Ituango contra Colombia, el caso de Mapiripán contra Colombia y el caso de 2Rs contra Guatemala, todos en un conflicto armado interno. Analizar e interpretar, dice la Corte, el alcance de las normas de la Convención Americana de conformidad con el derecho internacional humanitario. En especial, el artículo 3 común y el protocolo 2 adicional a los convenios, así como el derecho internacional humanitario consuetudinario. En particular, consigna que el artículo 6.5 del protocolo 2 reconoce las leyes de amnistía a la cesación de hostilidades en un conflicto armado no internacional. Tal amnistía debe ser lo más amplia posible para posibilitar la paz. Pero hace una salvedad la Corte. Esa norma no es absoluta. Resalta, reitera la Corte. La Procuraduría comparte plenamente esa interpretación. La facultad para conceder amnistías no es absoluta, no puede cobijar todos los crímenes, incluidos los más bárbaros y atroces. Y sigue la Corte. Esta norma no es absoluta en tanto también existe en el derecho internacional humanitario una obligación de los estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Hasta aquí la cita de la Corte. Se refiere a la norma consuetudinaria 159 que limita la aplicación de amnistía al excluir a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que están condenadas por ello. Las amnistías al finalizar el conflicto con el cese definitivo de hostilidades excluyen que cabrían en la categoría de crímenes de guerra e incluso en los crímenes contra la humanidad. No obstante, no son los únicos crímenes excluidos, como se ha querido señalar por algunas voces en el país. La sentencia ratifica que aún frente a un conflicto armado y su terminación, se entiende por impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Indica la Corte que a efectos del presente caso, esto es, en el contexto de un conflicto armado interno y de su terminación, el tribunal reitera, son palabras de la Corte, el tribunal reitera que son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas
por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta aquí la Corte Interamericana. Subraya que ante las graves violaciones de los derechos humanos, sin importar si éstas alcanzaron o no la connotación de crímenes de lesa humanidad o si las infracciones al derecho internacional humanitario constituyen un crimen de guerra, el Estado tiene la obligación de que no exista impunidad entendida tal y como se indicó. Repito, esto aún frente a la terminación de un conflicto armado no internacional. Así pues, frente a las graves violaciones a los derechos humanos y ante la obligación del Estado de que no se presente impunidad, no existen dos estándares, como se ha querido señalar en Colombia. Solo hay uno, aplicable en situaciones de normalidad, tensiones interiores, disturbios o conflictos armados no internacionales, o en transiciones de una dictadura a la democracia o de un conflicto a la paz. Eso es claro en la decisión que condena al Estado salvadoreño y que reconoce responsabilidad internacional del Estado por el alcance dado frente a las graves violaciones a los derechos humanos, ni aún en el contexto de la terminación de un conflicto armado no internacional. Además, la Corte en la sentencia no hace el análisis de las masacres de Mozote y de los lugares aledaños como crímenes de lesa humanidad, ni los califica de esa forma. Sin embargo, condena al Estado. Lo condena por la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos, impunidad entendida como juzgamiento y condena efectiva de los perpetradores y que es resultado principalmente de la ley de amnistía. Y ordena al Estado en un plazo razonable iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones. Un asunto importante, la Corte Interamericana recuerda en esa sentencia que se emite respecto a un hecho ejecutado en un contexto de conflicto armado y frente a la terminación del mismo, que las comisiones de la verdad no pueden reemplazar la acción del aparato judicial respecto a la investigación, juzgamiento y condena. Lo había consagrado en múltiples sentencias anteriores. No bastará someterlos a un mecanismo extrajudicial de justicia transicional. Se requiere investigación, juzgamiento y condena efectiva. No basta que los perpetradores comparezcan ante una comisión de la verdad o ante cualquier otro mecanismo. Si esto implica que las víctimas no podrán acceder al aparato judicial y si el Estado renuncia a perseguir judicialmente esos crímenes. Por otro lado, tiene razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe del país Colombia 2013 en recomendar que se adecue el marco jurídico para la paz y las leyes estatutarias que se derivan de los estándares internacionales de los derechos humanos. Pretender que las leyes estatutarias que reglamentan la justicia transicional no fijen como límite la renuncia a la persecución penal de graves violaciones a derechos humanos, sino exclusivamente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y genocidios, es ponerse al margen de la Convención Americana y de las sentencias de la Corte
Interamericana. La Procuraduría ha advertido, advierte y advertirá hasta la saciedad, ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, que asumir esa decisión implicaría revictimizar a quienes sobrevivieron a las violaciones a los derechos humanos y al VIH, de la misma manera que a sus familiares, aparte de comprometer la responsabilidad internacional y no dar seguridad jurídica a los acuerdos con las FARC. De tomarse ese camino, lo que sucederá con esas leyes estatutarias será lo ocurrido a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de El Salvador, lo descrito en la sentencia del caso de Mozote. Esta ley violó la obligación del Estado de adecuar su derecho interno a la Convención Americana conforme al artículo 2. La consecuencia fue responsabilidad internacional del Estado y remoción del ordenamiento jurídico de esa norma que impedía la persecución penal de quienes consumaron graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la misma sentencia revalida que aún en conflicto armado no internacional, como el de El Salvador o el de Colombia, las víctimas sobrevivientes y sus familiares tienen derecho a acceder a la justicia. Literalmente afirma que los estados, partes, están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. Cuando se está frente a una grave violación de los derechos humanos, insisto, sin importar si ésta alcanza o no la connotación de crimen de lesa humanidad, la obligación del Estado es la de garantizar que las víctimas pueden acceder al aparato judicial. Esa obligación no se puede obviar. La víctima debe poder acudir al aparato judicial para que sus derechos sean reconocidos y el daño reparado. Desconocer ese derecho es revictimizarla, lo que sucedería si en Colombia se permitiera que el Estado no persiga penalmente a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos que no se califiquen como crímenes de lesa humanidad. Nos sobra recordar que declaraciones de altos funcionarios del Estado públicamente notificaron al país sobre la impunidad que reina. Hasta la fecha, se dijo, ningún miembro de las FARC registran condenas por un crimen de lesa humanidad o por un crimen de guerra. Es forzoso recordar, señoras y señores, que es cierto que el caso de Mozote es realmente especial en la jurisprudencia interamericana y que en varios casos anteriores en los que se discutió la convencionalidad de leyes de punto final, todos eran casos de autoamnistías expedidas en tránsito de dictaduras a democracias y no en contextos de terminación de conflictos internos. Empero, siendo cierto eso, también lo es que la sentencia no cambió un ápice la jurisprudencia respecto a los límites que tienen tales leyes, por el contrario, los ratificó. Es forzoso reconocer que a la luz de la jurisprudencia interamericana, las graves violaciones a los derechos humanos, junto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya me sacaron la tarjeta roja, 2 minutos, bueno. Junto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no pueden ser objeto de renuncia a la persecución penal, a que se investiguen y juzguen a los perpetradores y a que éstos cumplan condenas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. Es forzoso aceptar que las leyes estatutarias que desarrollan el marco jurídico para la paz no pueden desconocer esos parámetros. Esa es la obligación del Estado colombiano,
tendrá que cumplir sin importar lo que digan los acuerdos y lo que se establezca en las leyes de impunidad que se puedan aprobar en medio del afán de firmar dicho acuerdo. Tampoco importará si se utilizó un referendo, un acto legislativo o se convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Eso, todo en este punto es irrelevante y es forzoso advertir. Y es lo que me corresponde como defensor del orden jurídico, que no cabe entonces en la justicia transicional colombiana, por muy colombiana que sea, la renuncia a la persecución penal de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Y es forzoso advertir, y es lo que me corresponde como defensor del orden jurídico, que no cabe entonces en la justicia transicional colombiana, por muy colombiana que sea, la renuncia a la persecución penal de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH, independientemente de qué connotación alcancen. Esa prohibición aplica con indiferencia a quien sea el perpetrador, no importa el victimario, importa es el hecho victimizante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Procurador General, que nos apunta un importante aporte de discutir entre la estructura de una sentencia y el voto concurrente y la discusión que una sentencia de la Corte, y por esto tenemos extremado cuidado en redactar las sentencias, porque sabemos que se puede aplicar a todas las realidades. Pero es importante decir que el intérprete nacional debe hacer su aporte interpretativo e internalización de las sentencias. Pasamos ahora la palabra al doctor Alexei Julio, que hablará sobre una mirada desde la experiencia colombiana. Doctor, gracias. Buenas tardes. Me corresponde desarrollar el tema de la relación entre la jurisprudencia o digamos el control de convencionalidad, que en definitiva es la discusión en torno al carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en relación con el carácter vinculante precisamente de esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo voy a limitar mi análisis específicamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, aunque en realidad la figura del control de convencionalidad no solo vincula a los tribunales constitucionales, según lo ha manifestado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que en general vincula a todas las autoridades judiciales y a todas las autoridades estatales de los países que hacen parte del sistema y que están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Sin embargo, me parece más relevante, para efectos de circunscribir la discusión y de ilustrarla con ejemplos más claros, solo enfocar esa relación entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Para efectos de mi exposición voy a referirme brevemente al concepto de bloque de constitucionalidad, luego haré referencia a las distintas posturas interpretativas que se pueden defender en torno al carácter vinculante o no de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego voy a referirme como a varios casos concretos de sentencias de la Corte Constitucional donde entabla un diálogo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o algunos casos no quiere entablarlo específicamente e intenta eludir ese diálogo necesario entre ambos tribunales y ambas jurisprudencias. Sin duda, digamos que la gran novedad de la Constitución colombiana del 91 es el artículo 93, que es una cláusula de apertura que permite incorporar el derecho internacional
de los derechos humanos, específicamente los tratados internacionales de derechos humanos, al ordenamiento interno. El artículo tiene una redacción un poco ambigua y presentaba distintas posturas interpretativas porque simplemente se limita a señalar que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen en el orden interno. Ese concepto de que los tratados prevalecen en el orden interno puede ser interpretado de muchas maneras, que son superiores a la Constitución, que tienen rango de Constitución, que son infraconstitucionales pero supralegales, o simplemente acudir a otra, digamos, a otra postura interpretativa. La Corte Constitucional Colombiana, en una decisión interpretativa tomada en el año 95, decidió que ese artículo 93 significaba decir que los tratados internacionales de derechos humanos tenían rango y jerarquía de Constitución. Esa fue una decisión interpretativa. Pero ahí viene una segunda discusión. Esa postura interpretativa es en torno a los tratados. ¿Qué pasa con la jurisprudencia de órganos judiciales que interpretan esos tratados? Porque, en principio, también se pueden tomar distintas posturas interpretativas en torno a esa jurisprudencia. Se puede decir, una cosa son los tratados, otra cosa es la jurisprudencia, y no necesariamente tienen la misma fuerza vinculante ni el mismo rango y jerarquía. Otra postura interpretativa es asimilar los tratados con la jurisprudencia y decir, es imposible distinguir los tratados de la jurisprudencia de los órganos que interpretan esos tratados. Y una tercera opción interpretativa es referirse al carácter vinculante de la jurisprudencia, pero sin necesariamente darle el mismo rango y jerarquía de los tratados. Digamos que dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana se ha explorado la tercera alternativa y no las dos primeras. La primera alternativa, es decir, una cosa son los tratados y otra cosa es la jurisprudencia, se puede defender desde criterios estrictamente formales, acudiendo, digamos, al derecho internacional público, a la tradición, digamos, más formalista del derecho internacional público y a la clasificación de las fuentes del derecho internacional público que trae el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, específicamente el artículo 38, que diferencia claramente entre los tratados y la jurisprudencia. Y a los tratados los coloca como una fuente vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento por parte o de obligatoria aplicación por parte de la Corte Internacional de Justicia, y a la jurisprudencia la deja en el más bajo nivel en ese sistema de fuentes. Y es la famosa distinción entre el derecho duro y el derecho suave del derecho internacional público. Entonces, fíjense ustedes que aquí, acudiendo a ese criterio formal, uno podría decir, los tratados sí son vinculantes y la jurisprudencia simplemente no lo es. Esa opción interpretativa, que tiene, digamos, que puede tener respaldo desde esa perspectiva, no la acogió la Corte colombiana. La segunda opción interpretativa, que parece la más lógica e intuitivamente a seguir, que es decir, tratados y jurisprudencia son lo mismo, parecería, digamos, que tiene precedentes en la propia Corte Constitucional para ser adoptada, porque la Corte Constitucional colombiana nunca ha distinguido a la Constitución de su propia jurisprudencia. Siempre ha afirmado que ella es la intérprete auténtica de la Constitución y que, en definitiva, ¿qué es la Constitución del 91? Lo que dice la Corte Constitucional. Y un poco esa ha sido la postura que también ha adoptado respecto al carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado cuando interpretan la ley. Ha entendido, dándole un poco forzando un poco el alcance del artículo 230 de la Constitución, que la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico colombiano es una fuente vinculante como una interpretación autorizada de la ley. Y de ahí, pues, toda la idea y todas las discusiones que ha tenido introducir en un sistema colombiano fuertemente formalista y donde la ley en principio tenía, digamos, un carácter muy claramente vinculante como fuente del derecho, la idea de que la jurisprudencia, cuando interpreta esa ley, también es una fuente del derecho y es una fuente igualmente vinculante. Pero, sin embargo, la Corte Constitucional colombiana, de una manera un poco artificiosa, ha decidido separar los tratados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin desvalorizar completamente el valor de la jurisprudencia. Y en una serie de decisiones ha sostenido, por un lado, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una fuente relevante, pero no es tan vinculante como el tratado en sí mismo considerado. Ha dicho que la Corte interpreta, que la Corte Interamericana hace una interpretación auténtica
que, digamos, desde la perspectiva estrictamente del concepto de qué es una interpretación auténtica, es bastante discutible utilizar ese concepto, pero también ha dicho que es una interpretación autorizada de la Convención. Y ha dicho que en todo caso, aunque es diferente al tratado, es una interpretación auténtica o autorizada, puede tener un carácter vinculante para las autoridades internas. Ahora bien, esa idea teórica del carácter de interpretación auténtica o autorizada y en alguna medida vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se ha manifestado en casos concretos? Que sería un poco lo que interesaría examinar para mirar qué tan en serio se toma la Corte Constitucional colombiana la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a referirme solo a 4 casos, porque aunque se cita con mucha frecuencia por parte de la Corte Constitucional colombiana la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente muchas de esas citas son irrelevantes, porque no tienen que ver con la razón de la decisión ni con el núcleo de lo que se discute en el caso concreto. La primera sentencia es una sentencia del año 2006, la C-370 del año 2006, en la que se examinaba el alcance de la Ley de Justicia y Paz. Para examinar si la Ley de Justicia y Paz, la famosa Ley 975 del 2005, a la cual otros expositores se han referido a lo largo de la jornada de hoy, la Corte decidió que el parámetro de control, es decir, las disposiciones con fundamento en las cuales iba a examinar si esa ley se ajustaba o no a la Constitución, estaba integrada por distintos instrumentos internacionales, pero también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente para establecer el alcance de los derechos a las víctimas, a la verdad, la justicia, a la no repetición y a la reparación. Sin embargo, la Corte aquí utiliza una técnica un poco, digamos, inasible en torno a cómo construye la sentencia, porque lo que hace es citar en bloque una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita a Velázquez Rodríguez, cita algunas sentencias peruanas, pero no queda claro qué extrae de esas sentencias, para qué la cita, cuál es el propósito de la cita. ¿La cita es para efectivamente confrontar la ley con esas citas? Entonces, digamos que no es una manera muy técnica de presentar, ni muy técnica, ni una técnica citacional, digamos, muy adecuada, ni queda muy claro qué utilidad tiene la jurisprudencia para juzgar las normas que se examinan en el caso concreto. La segunda sentencia, a la que voy a hacer alusión, es la C-442 del 2011, que sí plantea, digamos, de los casos más interesantes que a mi juicio ha enfrentado la Corte en torno al carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente se presentaba una demanda contra los tipos penales de calumnia e injuria, pero los demandantes presentan la demanda desde la idea de que los tipos penales son contrarios a la Convención y específicamente son contrarios a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la famosa sentencia del caso Kimmel contra Argentina. Entonces, fíjense ustedes, lo que le está proponiendo el demandante es examine si la ley, el Código Penal colombiano, se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente al precedente del caso Kimmel. En pocas palabras, los demandantes lo que le estaban pidiendo a la Corte Constitucional colombiana era que hiciera control de convencionalidad. Y en esa sentencia la Corte, digamos que aborda el asunto directamente, dice, la Corte Interamericana sostiene que hay que hacer control de convencionalidad, que hay que, en principio, declarar que las disposiciones del derecho interno colombiano que no se ajustan a la Convención no son aplicables, en nuestro caso no los llamaríamos inconvencionales, sino inconstitucionales. Sin embargo, también dice otras cosas interesantes, que a mí me parece que es un razonamiento un poco más elaborado y complejo, y es, yo no puedo, como tribunal interno, aplicar automáticamente los precedentes establecidos en el sistema interamericano, porque los precedentes establecidos en el sistema interamericano en parte se refieren al caso concreto que abordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa oportunidad. Y una cosa es la manera como se juzgan los delitos de injuria y calumnia en Argentina, y otra cosa son cómo se juzgan los delitos de injuria y calumnia en Colombia.
Y la Corte incluso hace un razonamiento claro. En Colombia en este momento no hay ningún periodista preso por los delitos de injuria y calumnia, ni ninguno condenado. Mientras que en Argentina lo que motivó el caso ante la Corte Interamericana era una condena que había sido impuesta a un periodista. Y que pese a que parecía que había muchas similitudes en torno a cómo estaban diseñados los delitos en los dos códigos penales, en la práctica, por la manera como operaban los tribunales internos, no funcionaban igual. Porque los tribunales internos colombianos habían establecido una serie de condiciones que precisaban los tipos penales de injuria y calumnia cuando iban a ser aplicados a un caso concreto, cosa que en principio parecería que no hubiesen hecho los tribunales internos argentinos y que había llevado precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a aplicar el caso Quimí, pues a decidir el caso Quimí en el sentido que lo hizo. Entonces, de esa sentencia, en principio yo querría rescatar como dos ideas. La idea de reconocer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entablar un diálogo, no evitar los aspectos problemáticos del diálogo, no eludirlos, y sin embargo, encontrar que los precedentes no se aplican automáticamente, que es un poco la idea que falta desarrollar del control de convencionalidad. El control de convencionalidad no significa necesariamente que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tengamos que aplicarla de manera automática. Hay que ver en qué medida esa jurisprudencia se ajusta a las particularidades del caso concreto y se ajusta, digamos, a los parámetros de control que maneja el juez constitucional en el caso concreto. Y finalmente me voy a referir a dos casos del año pasado que a mi juicio uno es bastante preocupante y el otro es interesante. El caso que me resulta preocupante es la sentencia C-500 del 2014, que es una sentencia difícil, porque en principio es nuevamente la discusión sobre el alcance de las facultades sancionadoras de la Procuraduría. Pero es retomar el tema, un tema que ya había sido abordado por la Corte Constitucional en distintas oportunidades y las había declarado siempre exequibles, específicamente las facultades de destituir y de inhabilitar de manera general a las personas que eran sancionadas disciplinariamente. En este caso, lo que planteaban los demandantes era la idea de que, si bien la Corte ya había examinado esos artículos de la Ley 734, había una nueva razón para volverlos a examinar, que era la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza contra Venezuela. Digamos que aquí, en este caso concreto, la Corte tenía muchos problemas para volver a abordar la cuestión, específicamente la cosa juzgada constitucional referida a las sentencias anteriores donde había había estudiado esas mismas disposiciones y la había declarado ajustadas a la Constitución. Pero la Corte, a mi juicio, establece hace una serie de afirmaciones que no se habían hecho en los casos anteriores y que parecen limitar el alcance del control de convencionalidad en Colombia. En primer lugar, hace una afirmación que no había ningún fallo anterior en el sentido de que el Estado colombiano solo está vinculado por aquellas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales Colombia haya sido parte. Esa es una tesis que se aparta radicalmente de la idea de control de convencionalidad y se aparta radicalmente de los precedentes de la Corte Constitucional, que mal que bien siempre había reconocido el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los casos. Y en segundo lugar, establece una serie de requisitos como muy exigentes para que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda ser aplicada en casos concretos. Afirma, por ejemplo, que tiene que ser una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que modifique de manera significativa el alcance o la manera como venía siendo interpretada la Convención, que cree una norma interpretativa nueva. Exige que se trate de una línea jurisprudencial reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un sentido, digamos, que interprete la Convención en un específico sentido. Que interprete la Convención en un específico sentido. Y en tercer lugar, pide algo que parece contradictorio, que es que esa interpretación resulte ajustada a la Constitución colombiana y resulte más protectora que la Constitución colombiana. Insisto, me parece un poco contradictorio exigirle que se ajuste a la Constitución colombiana porque precisamente la idea de control de convencionalidad va implícita la idea de que se ajuste a la Convención, no a nuestro derecho interno. Finalmente, en esa sentencia, la Corte no modifica sus precedentes, dice que hay cosa juzgada constitucional
frente al cargo que se presenta en torno a la violación de la Convención por el presidente sentado en el caso López Mendoza y declara la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Frente a ese precedente, resulta cuando menos sorprendente la última de las sentencias a la que me voy a referir, que es la C792 de este año, del año pasado, perdón, del 2014, en la cual se declaran inconstitucionales una serie de preceptos contenidos en el Código de Procedimiento Penal que limitaban el derecho a apelar o a impugnar los fallos condenatorios. Recordemos un poco que en Colombia, en principio, se entiende que en todo proceso penal se puede apelar la sentencia, salvo aquellos que sean de única instancia para los funcionarios aforados. Esa disposición del Código de Procedimiento Penal colombiano siempre han sido, resultan contrarias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido, por un lado, el derecho a la doble instancia en todo proceso penal, y por otro lado, no necesariamente es la misma idea, la idea de que todo fallo condenatorio es posible apelarlo. Porque fíjense, completo mi idea, es posible apelarlo, además con un recurso ordinario que permita la revisión completa del proceso. Porque fíjense que puede pasar que alguien sea condenado, que alguien sea absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia. Entonces vendría la idea de que ese fallo de segunda instancia podría ser apelado mediante un recurso ordinario y no necesariamente mediante la acción de revisión o mediante la casación. Entonces, esas dos tesis las había sostenido la Corte Interamericana en dos bloques de sentencias. Por un lado está el caso Herrero Ulloa, Liaca Dalibut, y por otro lado el caso Mohamed, pero en definitiva esa es la tesis que sostenía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la sentencia C792 del 2014, la Corte Constitucional Colombiana hace un examen exhaustivo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente declara la inconstitucionalidad por omisión de esos artículos del Código de Procedimiento Penal que no preveían la posibilidad de apelar o de impugnar el fallo condenatorio, se produjera en cualquier instancia. Sin embargo, en esa sentencia en ningún momento se hace alusión al concepto de control de convencionalidad ni al carácter vinculante de la jurisprudencia. Simplemente se examina la jurisprudencia, se establece la ratio decidendi y se establece que hay una línea reiterada en ese sentido. Entonces, y esa ya sería la conclusión de mi exposición porque ya no tengo más tiempo, la idea es que parece que la Corte Constitucional Colombiana dejó atrás el precedente sentado en la C514 del 2014 y nuevamente entiende o se abre a ese diálogo necesario con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a esa necesidad de adecuar nuestro derecho interno a los dictados de la Convención y a la jurisprudencia de la Corte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alexei Julio. Sin más comentarios, para que ganemos tiempo de exposición de mi querido colega y maestro. Habíamos arreglado que como había dos jueces que iban a hablar y uno no habló, sí. Tengo el tiempo de los dos. En doble, claro. 40 minutos para don Alberto Pérez Pérez. 20 minutos. A diferencia de los demás integrantes de este panel, yo voy a hablar de pie. No. Soy el más bajo y si no, no me ven. Por otro lado, a medida que escuchaba las exposiciones de los paneles anteriores y del actual, iba creciendo en mí una fuerte vergüenza, porque todos han traído exposiciones estructuradas, estudiadas. Yo tengo un papelito, y un papelito que fui escribiendo mientras hablaban los demás, porque mi táctica consiste en ser el último y entonces ver qué cosas van quedando como para mí. Pero no se asusten, el papelito va a tomar vida
porque, estimada profesora Yolanda Sierra, no habla de objetos inanimados, habla de vivencias vividas, si podemos usar ese pleonasmo. Y comenzando por la primera vivencia. Yo estoy aquí entre ustedes probablemente por razones formales, pero sustancialmente porque me enamoré. Me enamoré hace muchos años, claro, por supuesto, de mi compañera de más de medio siglo de vida, pero me enamoré de los derechos humanos. No se puede trabajar en derechos humanos sin amar a los derechos humanos, que es amar a la gente. Y más o menos por 1976, cuando la mayoría de ustedes estaba muy lejos de haber nacido, me enamoré de Cartagena. Vi una revista con ilustraciones maravillosas, pero ahora he comprobado que no le hacían justicia a la realidad de Cartagena y dije, algún día, antes de morirme, voy a ir a Cartagena. Todavía no me morí. Aquí estoy y el objeto de mi amor ha demostrado ser más hermoso aún que lo que había imaginado. Haciendo demagogia, agrego que es porque ahora conocí a los cartageneros y a alguna cartagenera. Siguiendo, el tema... Yo vine hasta Cartagena engañado creyendo que mi tema era justicia transicional en el Uruguay. Resultó que era control de convencionalidad en el Uruguay, pero en realidad no es distinto, porque primero podría decirles, en Uruguay no se hace control de convencionalidad, punto, terminamos en hora, pero no es justo, ustedes esperan alguna otra exposición. Por otro lado, no hay control de convencionalidad porque una ley sobre la que debería estar ejerciéndose el control de convencionalidad es justamente una ley que se refiere a la peculiar transición en el Uruguay, transición de dictadura a democracia. Aunque podríamos decir que no es de justicia transicional, sino de no justicia transicional. Pero más o menos nos vamos arreglando, como les voy a explicar dentro de poco. Y viene bien que podamos hablar de Uruguay porque, en general, aunque es un país pequeño, yo lo quiero mucho, pero es chiquito y las ideas que hay fuera sobre algunos de estos puntos suelen ser esquemáticas. Y se habla, por ejemplo, de que hubo 2 plebiscitos contra esa ley, que perdieron, que pasó. Vamos a explicar algo de lo que ocurrió. Lo primero es saber transición, de qué estábamos hablando. No tiene nada que ver con transiciones como la que está pensando Colombia. Uruguay no vivió un periodo de guerrilla con dominio efectivo, de control de territorio. Hubo grupos armados que fueron completamente derrotados hacia, septiembre de 1972, y la dictadura comenzó en el Uruguay el 27 de junio de 1973, cuando no había oposición armada, cuando había otro tipo de cosas en esos momentos. En Uruguay se instauró en ese momento una dictadura militar, aunque tuvo civiles al frente o aparentemente al frente, eran fachadas. Era una dictadura militar sumamente represiva. Como es un país pequeño, no podemos hablar de que tuvimos la mayor cantidad de presos, de muertos, de desaparecidos, pero si medimos las cosas de otra manera, ¿qué nos conviene? Nos conviene, después les explico por qué, per cápita. Uruguay tuvo la mayor cantidad de presos políticos per cápita de todo el mundo. Digo, ¿por qué nos conviene? Porque Uruguay ganó 2 campeonatos mundiales y 2 olímpicos, otros han ganado muchos más en cifras absolutas,
pero campeonatos mundiales per cápita van a pasar siglos antes de que igualen a Uruguay. ¿Se dan cuenta, no? Vamos combinando una serie de cosas. Otras vivencias. Cuando escuchaba a los anteriores que hablaban de víctimas, me di cuenta, yo también soy víctima. Yo también soy víctima porque en actividades de oposición, yo desempeñaba en aquella época un cargo muy belicoso, era decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero en una manifestación donde me quisieron arrebatar una bandera de mi país, yo reaccioné y me dieron un palazo en la cabeza. Sangró un poco, sangró bastante. Lo principal es que hay testigos de que el palo se rompió en mi cabeza. Poco después debí vivir en exilio en la Argentina y alguna vez salí en la tapa, la primera plana de los diarios del Uruguay, requerido por haber cometido no sé qué delito, quizás atentado contra la Constitución, que era lo más adecuado porque yo era profesor de Derecho Constitucional, sigo siéndolo, y entonces probablemente atentaba contra la Constitución. También una vez en una obra de los militares que explicaban la subversión al pueblo uruguayo, aparece como un hecho subversivo, aparece la obra Constitución Uruguaya Anotada del profesor Pérez Pérez. Bueno, son cosas que a uno le ocurren. Entonces, durante ese periodo de dictadura, observen ustedes, se vivió una enorme represión de lo que ahora podríamos llamar derechos civiles y políticos, pero se sufrió mucho más, o igualmente por lo menos, indivisibilidad de los derechos, dirían ustedes, en los derechos económicos, sociales y culturales. Bajó tremendamente el nivel de vida. El día que terminó la dictadura, de un lado de esos derechos desaparecen las violaciones, del otro no desaparecen, o por lo menos demoran mucho tiempo en desaparecer. Durante el periodo de dictadura militar se intentó hacer una especie de transición a la militar. Un proyecto de constitución sumamente autoritario que fue sometido a plebiscito y ganó el pueblo uruguayo con aproximadamente un 60%, le dijo que no. Como estamos en Colombia, como estamos en un lugar donde él vivió, corresponde recordar al gran Gabriel García Márquez, en uno de sus artículos de esa época, que tituló El cuento de los generales que se creyeron su propio cuento, explicó cómo esos militares uruguayos habían convocado al pueblo a votar porque se habían hecho el cuento de que el pueblo los quería y de que iba a votar. Pero, como se habían creído su propio cuento, y no era la realidad, ni siquiera la realidad mágica, se encontraron con que el pueblo votó en contra. Entonces, después de algún otro intento de llamar al pueblo a votar y comprobar que también habían perdido, lejos entraron en una negociación con los partidos políticos, con los autorizados. Les aclaro que el mío no estaba autorizado, si saben que soy, por eso soy subversivo, estaba en esas otras condiciones en esos momentos. Pero también se encontraron que hubo otro partido que no participó, por una razón que podría parecer baladí. Su líder estaba preso y entonces resolvieron que no participaba. Otros partidos participaron, al final el nuestro participó también y se llegó a un acuerdo, solemos llamarlo el Pacto del Club Naval, que facilitó la transición hacia elecciones de noviembre de 1984. En lo que apareció publicado sobre ese acuerdo, entre lo que nos cuentan las personas en las que confiamos que estuvieron allí, no había nada que dijera no se va a juzgar a los militares o a los policías. Después vamos a reanudar con este tema un poquito más adelante. Pruebas de que eso era lo que se pensaba en ese momento
es que en la euforia que precedió y siguió las elecciones en 1984, se formó un grupo que llamamos por la sigla CONAPRO, Concertación Nacional Programática, que trató de acordar entre todos los sectores políticos y organizaciones sociales qué es lo que se iba a hacer una vez recuperada la democracia. Entre las cosas que allí se trataron, se trató qué hacer con las violaciones de derechos humanos, y está muy claro escrito en los acuerdos de CONAPRO que de lo que se trató es de que había que dotar al Poder Judicial de los medios suficientes para poder juzgar a quienes hubieran cometido los crímenes de lesa humanidad. Ninguna duda de que se iba a juzgar, pero por las dudas vamos a darle al Poder Judicial esos medios. Se restableció la democracia, aunque algunos partidos y candidatos no pudieron participar, y en los primeros días de gobierno democrático, la segunda de las leyes que se sancionó fue una ley llamada de amnistía o de pacificación nacional, recibió los dos nombres. Para la Corte Interamericana es muy importante porque en el artículo 15 aprueba la Convención Americana y acepta la jurisdicción de la Corte y la competencia de la Comisión en la parte que depende de la voluntad de los Estados. Pocos días después se ratificó y entró a regir para el Uruguay. Pero en la parte de amnistía contiene disposiciones que es quizás interesante que detallemos. Había grandes dudas en ese momento sobre si a quienes... Fíjense, era una ley de amnistía no para que se entregaran personas que estaban sueltas. Era una ley de amnistía para que salieran los que estaban presos. En el Uruguay lo que había era una gran cantidad de presos políticos. Hubo discusiones importantes sobre cómo se podía dar esa amnistía. Hubo resistencia a dar amnistía a quienes hubieran cometido delitos de homicidio intencional en los enfrentamientos entre esos grupos armados que mencionábamos y el ejército, y se logró una fórmula curiosa. Los que estaban en esa situación no eran amnistiados, pero como habían vivido, entre ellos el reciente presidente de la República, José Mujica, en condiciones de reclusión sumamente severas, se dispuso que el tiempo de reclusión que habían tenido se multiplicara por 3, se considerara por triple. Algún matemático sacó el cálculo y mientras los demás salían amnistiados enseguida, estos salieron amnistiados 3 o 4 días después. Pero lo que tenía sobre justicia de transición, esa ley más importante, era el artículo 5, que excluía de la amnistía a los funcionarios militares y policiales que hubieran cometido delitos de violación de los derechos humanos o actos inhumanos, crueles o degradantes. Esa era la justicia de transición en el Uruguay. Ocurrió, sin embargo, que los que seguían teniendo la fuerza, porque no habían perdido una guerra, porque no habían perdido un enfrentamiento interno, se habían ido porque el régimen estaba agotado, porque había crisis económica, por distintas razones, no se resignaban a esa situación y había situaciones de incomparecencias, no aparecían en los juzgados. El comandante en jefe de ejército dijo: yo guardo las citaciones adentro de una caja fuerte y no le llegará a nadie más. Entonces empezó a generarse a lo largo ya del año 1986 un temor de que volvieran a tomar el poder. Hubo propuestas de hacer una ley de amnistía, o sea, de hacer la inversión copernicana del artículo 5 de la ley que les mencioné recién, y finalmente se llegó a una fórmula barroca. Es esa ley
cuya convencionalidad no quieren controlar demasiado en estos momentos en las altas esferas del Poder Judicial. Fíjense, esta la escribí porque hasta a mí, que la sé de memoria, me cuesta repetirla. Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984, lo que les mencioné, pacto del Club Naval, y a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados, por móviles políticos o en razón del cumplimiento de sus funciones y en razón de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Tan complicado, obviamente, cuando hay algo así. El nombre oficial es Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado. Nosotros le llamamos más sencillamente Ley de Impunidad. Contra esa ley hubo un referendo. En el Uruguay podemos interponer un recurso de referéndum contra las leyes que no nos gustan, y para eso hay que juntar las voluntades de la cuarta parte de la ciudadanía, 25%. Es una tarea difícil, vivencia nueva. Yo trabajé en eso desde el primer momento y tengo el honor de decir que mientras en esa organización el responsable de finanzas era el actual y anterior presidente de la República, Tabaré Vázquez, yo, que soy más modesto, era el responsable de organización. Disparate, porque soy desorganizado, pero se logró. Lo que no se logró fue ganar en el referéndum. No voy a entrar ahora en otros detalles porque ya me han alcanzado un papelito que estoy mirando de reojo y vamos a tratar de ver qué es lo que ocurrió después en esto. Todos los que votaron esa ley dijeron que no era una amnistía, porque era una mala palabra en esos momentos, pero el efecto era el de una amnistía. La Suprema Corte de Justicia de aquella época, por 3 votos contra 2, nuestra Suprema Corte tiene 5 miembros, dijo no es inconstitucional porque es una amnistía. Y durante unos cuantos años no pasó nada, hasta que llega al gobierno precisamente el ex responsable de finanzas de la Comisión Nacional Pro Referéndum, doctor Tabaré Vázquez, y empiezan a aparecer cambios, se empiezan a juzgar algunos. Por ejemplo, la ley tenía una excepción que decía que había que buscar a las personas desaparecidas. Se había hecho una averiguación somera y no se había logrado nada. Se interpretó que mientras no se obtuvieran datos, seguía vigente la obligación de investigar y ahí se abrió una puerta. Había otras excepciones que permitieron también excluir de esa ley a los casos que se hubieran cometido por obtención de provecho económico o que se hubieran cometido fuera del territorio uruguayo, o cuando la persona contra la que se dirigían fueran los propios mandos, porque la ley, si ustedes recuerdan, decía acciones ordenadas por los mandos. A los mandos, ven que somos bastante ingeniosos cuando nos ponemos a interpretar las normas. En el año 2009, una nueva sentencia de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, porque en nuestro país los fallos sobre inconstitucionalidad solamente rigen en el caso concreto, dio vuelta totalmente la jurisprudencia. Fue un momento de júbilo jurídico, porque por 5 votos contra 0 dijo es inconstitucional y al mismo tiempo dijo y es contraria a los instrumentos internacionales de derechos humanos que deben considerarse incorporados a la Constitución uruguaya en virtud de un artículo, el artículo 72, que para abreviar, digamos, es análogo al artículo 94
de la Constitución colombiana, derechos inherentes a la personalidad humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno. Semanas después de eso hubo un nuevo plebiscito y en este plebiscito tendremos que tomar algún minuto para decirlo con calma, para que se entienda. No se estaba juzgando si se estaba de acuerdo con la ley o no. A una cantidad de personas de muy buena voluntad y muy buena fe llegaron a convencerme de que votara, pero no de que habían hecho lo correcto con esa presentación. Se les ocurrió que había que hacer una reforma constitucional que declarara nula e inexistente la ley anterior. Problema complejo, problema que daba para discusiones jurídicas y problema además de difícil realización en la realidad, porque en la Constitución uruguaya la reforma requiere que vote a favor, y el voto es obligatorio en el Uruguay, así que vota alrededor del 90% de los inscriptos, se requiere que vote a favor más del 50% de los ciudadanos que votan. Eso es muy difícil de lograr y además nunca sabremos cuántos habrían votado por no si hubiera habido un voto por no. Solo se votaba por sí. Entonces también los que querían abstenerse, los que eran indiferentes, contribuyeron a que por alrededor de un 1,5% no se llegara a esa votación. En 2011 ya entramos en el mundo internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, declaró que esa ley de caducidad o de impunidad es manifiestamente incompatible con la Convención Americana y por lo tanto carece de efectos jurídicos. Pero lamentablemente, aunque dentro del país el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo la cumplen, la Suprema Corte de Justicia hace todo lo posible para no cumplirla. No aplica el control de convencionalidad y particularmente insiste en no aplicar la parte de la sentencia que dice que no se pueden utilizar como argumentos para no investigar los crímenes cometidos durante el periodo de dictadura y eventualmente sancionar a los responsables, institutos como el de la prescripción. Y utilizando la prescripción, en este caso como en la mayoría de los casos de nuestra Suprema Corte de Justicia, de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos estarían prescritos, porque normalmente llegamos tarde. El aforismo habitual es: la justicia tarda, pero llega. En nuestro caso, la justicia llega, pero tarda. ¿Y cómo tarda? Para cerrar esta exposición, que ya los debe tener muy aburridos, por un lado, la Suprema Corte de Justicia no lee entera la Constitución, porque contiene nuestra Constitución una disposición que le atribuye precisamente a ella la competencia para juzgar en las cuestiones relativas a tratados. Control de convencionalidad, podríamos decirlo, con un lenguaje que para nosotros es, que podemos decir, 1830, 2003, 2007, 170 años anterior al control de convencionalidad. Está en la Constitución uruguaya, es de 1830. No lo utilizan. Y además, permítanme en esta ciudad amurallada recordar una cosa que dijo el presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, cuando le decían: pero mire que hay jueces y tribunales inferiores y fiscales que opinan distinto que ustedes. No importa, porque cuando lleguen a nosotros se van a encontrar con una muralla. Y entonces acá estamos en Cartagena. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los ponentes de la mesa. Comenzamos ahora el SERE, por pedido y honor que me hace nuestro presidente Humberto Sierra Porto. Tengo el honor de hacer los agradecimientos a todos los ponentes de la mesa, todos que estuvieron acá por todo el día, a lo largo del día, todas as autoridades já nominadas, a los funcionários do Estado que aqui estão presentes e que colaboraram também com a realização deste seminário e de las sesiones de la Corte, que de hecho hicieron uma semana inolvidável para nós. Gostaríamos de agradecer também a los funcionários da Corte Interamericana, a los pasantes, voluntários, à frente, o secretário da Corte, Pablo Saavedra Alessandri, a los voluntários locais e, por hablar de Cartagena, uma vez mais, nosso presidente Humberto Sierra e sua esposa Miquelina aqui presente. Muchísimas gracias. Ustedes, de hecho, hicieron para nosotros, colegas, uma semana de trabalho muito duro, pero inolvidável, que nos aproximamos de temas e de gente, vítimas que hacen la razón de nuestra labor. Agradeço também a Hernando Sierra Porto, administrador de la rama judicial, que muito nos ajudou, e a doutora Irina Ronieles Acosta, nossa defensora de Bolívar, nossa professora. Muchísimas gracias a Irina e finalmente a ustedes, cidadãos, abogados, abogadas, jueces, defensores de direitos humanos, a sociedade de Cartagena e região, a todos os colombianos e colombianas que aqui se fizeram presentes, a toda a sociedade colombiana, nosso sincero reconhecimento e nossos desejos de paz e justiça. Muchísimas gracias, muito obrigado.